Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les voy a dar la solución para el último ejercicio que realizamos en clase. Les voy a hacer una breve explicación de cómo realizarlo. Sí, lo primero que van a hacer es ingresar al sitio que utilizamos todas las clases para descargar el material que acá tienen la página. Sí, la página de Excel aplicado 2026. Se van a la parte inferior de la página y ahí van a encontrar el ejercicio que está como clase 8 y la letra también del ejercicio para que puedan realizarlo, ¿sí? Vamos a descargarlo, como siempre lo abrimos y luego lo descargamos como Excel para poder editarlo, ¿sí? Nos vamos a descargar y lo descargamos como Excel. Una vez descargado, lo abrimos y recuerden siempre darle a la opción de habilitar edición una vez que lo descargan, ¿sí? De esa manera lo van a poder editar. Vamos a darle a evitar edición y comenzamos, ¿sí? En el punto uno, lo primero que nos pide es nombrar la hoja como control docente. O sea que en la parte inferior que dice hoja uno, acá le hacemos clic derecho, cambiar nombre y le vamos a poner control docente. Luego nos pide que apliquemos algunos cambios en lo que es el aspecto de la planilla. A la fila de los encabezados, o sea, donde dice nombre, departamento, liceo y demás, tenemos que aplicarle fuente Tahoma tamaño 12. Vamos a buscar acá dentro de las fuentes. Tahoma no es una fuente muy común, o sea que seguramente no esté entre las primeras. La buscamos acá, Tahoma, ¿sí? Y este sería el estilo que vamos a aplicar, ¿sí? Tamaño 12. Nos pide estilo negrita y relleno de color, el color que ustedes quieran, ¿sí? Acá pueden aplicar el color que quieran, yo lo voy a hacer en amarillo nada más. Voy a ajustar un poquito las columnas, ven que los títulos quedaron cortados por el tamaño de la letra. Voy a ajustar todo un poquitito, así. Luego dice, a los datos de la planilla, aplicarle fuente Arial tamaño 11 y borde superior. O sea que voy a seleccionar toda mi planilla. Vamos a seleccionar desde el primer dato hasta el último, son unos cuantos, son más de 500 datos. Sí, vamos a seleccionar todo y una vez que tenemos todos los datos seleccionados, nos vamos a la fuente y le aplicamos fuente Arial tamaño 11. Y nos pide borde superior, ¿sí? Borde superior. Vamos a aplicarle dos tipos de borde, porque si le aplico el borde superior solamente me va a quedar separando acá del título, ¿sí? Vamos a aplicar también un borde al centro. Entonces voy a venir a la opción que dice más bordes y dentro de la vista previa, esta vista que veo ahora, me permite elegir, esto sería mi texto seleccionado, ¿sí? Todo esto representa el texto que yo seleccioné. Entonces le puedo poner borde a la parte superior, que sería este, borde a la parte inferior, que sería donde termina mi listado, y los renglones que separan cada uno de los datos, también le puedo poner bordes, ¿sí? Así para que cada uno de los renglones quede separadito. Aceptamos y listo. Ya tenemos el punto uno terminado, ¿sí? Al final de la planilla de la hoja actual, en una columna rotulada como antigüedad, ¿no? Y me pide que conserve el formato de los encabezados. O sea que vamos a agregar acá una columna nueva, antigüedad, ¿no? Y a esta columna le voy a copiar el formato. Para copiar el formato podemos tomar de modelo una que ya tenga los cambios realizados, venimos al pincelito de copiar formato y le aplicamos los cambios para que quede igual. ¿Sí? En esta columna nos pide que calculemos los años de trabajo considerando la fecha de ingreso del empleado o del docente y la fecha actual. Entonces, en algún lado voy a tener que ubicar la fecha actual. Lo voy a poner en una celda aparte. ¿Sí? Lo voy a poner por acá, al costadito. Y vamos a poner la función, vamos a usar la función igual hoy. Abro y cierro paréntesis para obtener la fecha actual. Una vez que obtengo la fecha, ya puedo realizar el cálculo de la antigüedad. Para el cálculo de la antigüedad vamos a usar la función si-fecha. La función si-fecha no me muestra la ayuda, pero ya la hemos visto en clases anteriores. Tengo que seleccionar una fecha de inicio, que sería la fecha más vieja, en este caso sería la fecha de ingreso,
punto y coma, y tengo que seleccionar la fecha final, que sería en este caso la fecha actual, ¿sí? Acá una cosa importante es que cuando yo vaya a arrastrar este cálculo, las fechas se van a mover, o sea, la fecha de ingreso se va a desplazar y va a tomar la del siguiente docente, pero la fecha de hoy no se tiene que desplazar, tiene que ser siempre la celda K2, ¿sí? Si no me va a tomar estas otras celdas que están vacías. Entonces acá fijamos con la tecla F4 para que no se mueva esa celda, ¿sí? Y por último, agregamos punto y coma y entre comillas una Y para indicar que el resultado se va a expresar en años. Y ahí termina el cálculo. Con esto obtenemos la edad de cada uno de los docentes. Ahora lo que voy a hacer es posicionarme sobre el dato que acabo de calcular y darle doble clic para continuar hasta el final de la planilla y rellenar todos los datos. ¿Sí? Bien. El siguiente punto, el punto 4, me pide que ordene los datos de la planilla, pero siguiendo tres criterios. Que primero se ordenen por departamento, luego por asignatura y luego por nombre. O sea, primero tiene que quedar todos los departamentos, por ejemplo, que empiezan con Artigas. Todos los docentes que son de Artigas. Dentro de los docentes de Artigas, tiene que ordenarlos por asignatura. Por ejemplo, biología primero, luego física y así sucesivamente, ¿sí? Y dentro, si hay varios docentes que son del mismo departamento y que enseñan la misma asignatura, que quede en orden alfabético por nombre. Entonces, para realizar esto, lo que vamos a hacer es seleccionar toda la planilla. ¿Ah? La vamos a seleccionar completa, la voy a hacer acá desde las columnas, de esta manera. Y me voy a ir al botoncito de ordenar y filtrar, que lo tengo por acá a la derecha. Y vamos a crear un orden personalizado. Cuando tengo más de un criterio para ordenar, tengo que usar el orden personalizado, ¿ah? Que esto me permite ir agregando cada uno de los criterios, ¿ah? Y combinarlos, ¿sí? Entonces elijo orden personalizado, me va a abrir esta ventana donde elijo el primer criterio. Dice ordenar por departamento, dijimos, de la A a la Z, ¿sí? En orden alfabético de la A a la Z. Agrego nivel, agrego una opción más y le voy a poner luego por, dijimos por asignatura, y agrego nivel una vez más, luego por nombre. Y ahí ya estaría pronto. Le voy a dar a aceptar, van a notar que en esta planilla que les dejé de ejemplo hay un error y me queda primero 33 y luego Artigas. ¿Ah? Esto pasa porque en las celdas que dice 33 tiene un pequeño espacio al principio, entonces me lo toma como primero en el orden, ¿sí? Esto tengo que corregirlo, ustedes van a tener que corregir los que dicen 33 así, de esta manera, corrijo el primero, lo arrastro para completar los otros y volvemos a repetir el proceso de ordenar la planilla. Esto no es automático, ¿sí? No se ordena automático. O sea, tengo que seleccionarlo y volver al botón de ordenar y filtrar a orden personalizado. Lo que sí me va a quedar cargado son todos los criterios que ya aplicamos en el paso anterior. Eso me queda todo cargado. O sea, simplemente le doy a aceptar, ¿sí? Y ahora sí ya tengo los docentes ordenados por departamento. Bien, fíjense en que dentro del departamento de Artigas tengo varios docentes que enseñan biología y dentro de esos docentes que enseñan biología los tengo en orden alfabético, ¿ah? Primero Galo, luego García y luego Peña. Esto era el criterio que pedía. Al final de la planilla, el punto 5, al final de la planilla, en una columna rotulada como sueldo, calcular el importe que debe percibir cada docente dependiendo de la cantidad de horas adjudicadas que tiene. Por ejemplo, Rodolfo tiene 20 horas. Y también sabiendo que las horas de carácter efectivo, o sea, si el docente es efectivo, va a cobrar 245 pesos la hora. Y si es suplente o interino, cualquier otro que no sea efectivo, va a cobrar 230. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a calcular por acá. Vamos a poner como título de la columna sueldo. Vamos a copiar el formato como hicimos hoy en el anterior. Y vamos a pasar a calcular el sueldo, ¿sí? Vamos a darle un poquito de zoom para que se vea mejor. Entonces, acá voy a aplicar la función sí. ¿Por qué? Porque tengo una condición. Bueno, depende del carácter lo que va a ganar. Si es efectivo, va a ganar un importe. Si no es efectivo, va a ganar otro. Entonces, acá utilizamos la función sí para resolver este ejercicio. Igual sí, y vamos a seleccionar
el carácter. ¿Sí? Lo tenemos acá, carácter efectivo. Esta celda es la que vamos a seleccionar. Entonces ahora vamos a preguntar si la celda D2, que es la que acabo de seleccionar, es igual a efectivo. Eso sería mi condición, mi prueba lógica. Ahora pongo punto y coma y va el valor verdadero. ¿Qué pasa si esto se cumple? Bueno, ¿cuánto gana? Gana 245 pesos. Punto y coma y ahora va el valor falso. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Bueno, si no es efectivo, va a ganar 230 pesos la hora, sin importar de qué carácter sea, si es interino o es suplente. Con esto finaliza el cálculo y ahí ya obtengo el valor de la hora solamente del primer docente. Pero en la letra me decía que dependía también de las horas adjudicadas. O sea, este es el valor de una hora, pero el docente trabaja 20 horas. Así que vamos a multiplicar el valor de la hora que obtuvimos, después del cálculo que hicimos, después del paréntesis, lo multiplicamos por la cantidad de horas que tiene ese docente. Y listo. Con esto sí ya obtenemos el sueldo. Hacemos un cálculo solo, como el listado es muy largo, en vez de arrastrarlo hasta el final de esta manera, le hago doble clic en la esquinita para que se rellenen todas las celdas. ¿Sí? Para el siguiente punto, el punto 6 dice, usando las herramientas adecuadas, en una nueva hoja nombrada como listados varios, generar tablas con la siguiente información. O sea que tenemos que agregar una hojita nueva, vamos a venir a la parte inferior, al signo de más, y le cambiamos el nombre a la hoja por listados varios. Acá le doy clic derecho, cambiar nombre, y el nombre va a ser listados varios. Bien, y en esta hojita tenemos que obtener algunos datos de la hoja docente. Me pide los docentes suplentes de las asignaturas inglés e italiano. En este caso lo que tengo que aplicar son filtros, ¿ah? Le vamos a aplicar un filtro para reducir la lista y quedarme solamente con esos docentes, ¿sí? Entonces voy a seleccionar, puedo seleccionar toda la tabla o puedo seleccionar solamente las columnas que necesito. En este caso voy a seleccionar todo y vamos a venir al botón de ordenar y filtrar nuevamente a la opción de filtro. Me va a aparecer una flechita debajo de cada columna y ahora comenzamos a filtrar. Me pide docentes suplentes, o sea que lo primero sería el carácter. En el carácter acá voy a dejar solamente suplente, ¿sí? De las asignaturas inglés e italiano. O sea que vengo a asignaturas y dejo solamente inglés e italiano. Y acepto. Y este listado que acabo de obtener filtrado es el que voy a copiar y lo voy a pegar luego en otra hoja. Copio todo el listadito, ¿sí? Todo el listadito con nombre, con sueldo y demás, todo el listado completo y lo pego en una nueva hoja, ¿sí? Vamos a ajustar ahí un poquito las columnas para que se vean mejor los datos, no queden cortados, ¿sí? Vamos a repetir el proceso, vuelvo a la hoja de control docentes. Y yo normalmente le quito los filtros y se lo vuelvo a colocar a todo por un tema de no estar desmarcando una por una las opciones para volver a dejar todos los datos. Entonces, en el siguiente caso me pide los docentes efectivos del departamento de Colonia con 20 horas o más. O sea que vuelvo a poner filtros. En este caso tienen que ser efectivos, o sea que voy a carácter efectivo. Voy a los departamentos. En el departamento me pide que sea de Colonia y con 20 horas o más. En el caso de las horas, fíjense en que son poquitas las opciones. ¿Ah? Acá ustedes tienen 10, 20 o 30 horas, o sea que debería desmarcar solamente la opción de 10, pero hay una opción que es la adecuada, digamos, que es hacer un filtro de números. ¿Ah? El filtro de números, yo puedo elegirlo acá y sería mayor o igual que. Esta sería la opción correcta pensando en un listado más largo, ¿verdad? Un listado que tenga muchas más opciones. Entonces acá yo le puedo indicar mayor o igual que 20. Esto sería lo correcto, ¿sí? Pero para este caso podemos hacerlo simplemente desmarcando la opción de 10 horas, que era la que no nos servía. Y listo, una vez que tenemos filtrado, nos copiamos los datos y los pegamos también en la otra hoja de listados varios.
El punto 7 dice, usando las herramientas adecuadas en una nueva hoja nombrada como datos varios, o sea, vamos a agregar una hojita nueva de nombre datos varios, tenemos que obtener la cantidad de docentes por departamento y la cantidad de docentes por asignatura. Primero voy a sacar el filtro para que vuelvan a quedar todos los docentes como estaban. Y voy a crear dos listaditos, un listado con todos los departamentos y otro listado con todas las asignaturas. Entonces, lo que voy a hacer es copiar la columna departamento, porque no voy a escribir los 19 departamentos uno a uno, sino que los voy a copiar, los voy a pegar en la hoja de datos varios, ¿sí? Y una vez que los pego, que tengo todos mis departamentos, voy a venir a la opción de datos, a la pestaña datos, quitar duplicados. Esto lo que va a hacer, le doy a aceptar, esto lo que va a hacer es dejarme solamente un dato de cada uno. Fíjense que me dice que se encontraron 20 valores únicos, o sea, son los 19 departamentos más el título, ¿verdad? Y ahí ya me queda un dato de cada uno. Lo mismo voy a hacer con las asignaturas. Fíjense que me voy a copiar el listado de asignaturas, lo copio, lo pego en una hojita nueva, en la hojita de datos varios, perdón, y voy a datos, quitar duplicados. Acepto y ahí me deja listado uno de cada uno, ¿sí? Bien, una vez que tenemos pronto, nos pide contar la cantidad de docentes por departamento. Bueno, para contar la cantidad de docentes por departamento, nada, lo que tenemos que usar es la hoja anterior, la hoja de docentes. Vamos a tener que usar esta columna, que es la columna del departamento. Entonces, acá vamos a utilizar la función contar puntos y, pero con la diferencia respecto a clases anteriores, de que tenemos que cambiarnos de hoja para poder seleccionar los datos que están del otro lado. Voy a poner acá un título que diga cantidad, cantidad, o número de docentes, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a calcular. El cálculo va a ser el siguiente: contar puntos y. ¿Por qué contar puntos y? Porque yo quiero contar celdas, ¿sí? Quiero contarlas, pero solo las que tienen una condición, o sea, que sean de Artigas, por ejemplo, las que cumplen esa condición. Entonces, lo primero es el rango, y acá es donde me tengo que cambiar de hoja, ¿sí? Me cambio de hoja a la hoja control docente, y si yo tuviera que hacer a ojo esta actividad, ¿qué miro para saber cuántos docentes son de Artigas? Bueno, miro esta columna, la columna de departamento, y acá cuento cuántos docentes son de Artigas. Entonces, esto que miro es el rango, ¿sí? Esto es el rango. Entonces voy a seleccionar toda la columna del departamento. Fíjense que en la parte superior mi cálculo continúa, dice contar puntos y, control docente, que es el nombre de mi hoja, y BB, que serían las dos, perdón, la columna completa que acabo de seleccionar, ¿sí? Y ahora le voy a poner punto y coma y me pide el criterio. Bueno, ¿cuál de estos me interesa? Me interesa Artigas. Entonces, entre comillas, le puedo escribir Artigas. Pero ¿qué pasa? Si lo hago de esta manera, yo tendría que hacer los 19 casos uno por uno, porque tengo que escribir en todos un departamento distinto. Entonces, en vez de escribir la palabra Artigas entre comillas, lo que voy a hacer es volver a la hoja de listados varios y seleccionar la palabra Artigas del listado que acabo de armar. Entonces ahí me va a tomar este como criterio. ¿Qué pasa? Cuando yo arrastre este cálculo, esta celda, que es la celda A2, va a pasar a ser A3 y ahí me va a tomar como criterio Canelones, Cerro Largo, Colonia y así con cada uno. Bien, una vez que obtuvimos el dato, lo arrastramos nada más. Voy a hacer lo mismo, ¿sí? Para la asignatura. Vamos a repetir acá la asignatura con la función contar.sí. Me cambio de hoja, me voy a la hoja control docente y de acá qué columna necesito para saber cuántos docentes hay de biología. Bueno, necesito, la columna de asignaturas. Entonces, este sería mi rango. Punto y coma, y el criterio sería biología, como dijimos hoy, pero no lo voy a escribir, sino que me voy a volver a cambiar de hoja y lo selecciono desde el listadito. Y listo, ya tengo las cantidades calculadas. Bien, vamos a elaborar un gráfico de tipo columnas,
con los datos de los docentes por asignatura. Entonces vamos a ponerle un título acá que va a ser también cantidad y voy a seleccionar toda la tabla y a crear un gráfico. En la opción de insertar y elijo el tipo de gráfico que deseo, ¿sí? En este caso va a ser un gráfico de columnas el que voy a hacer y puedo elegir acá, depende de lo que necesite. En este caso va a ser un gráfico de columnas agrupadas nada más, porque tengo una columna sola, ¿sí? Y listo, ahí ya tengo mi gráfico realizado. Y con esto, bueno, terminamos el ejercicio de la clase 8. Espero que les sirva, pueden ir mirando el video, lo van pausando cuando sea necesario y van realizando la actividad. Bueno, un saludo.